Oremos. Amantísimo Dios y Padre, te alabamos en este día. Te damos gracias por la oportunidad que nos das aquí, que nos das de estar aquí como tu pueblo, como tu iglesia, Señor. Te ruego que seas tú guiándonos, iluminando nuestro corazón, nuestro entendimiento. Padre, que salgamos de esta clase con la certeza de la seguridad de la salvación en nosotros. Quita, Señor, toda duda que haya en nosotros con respecto a nuestra seguridad de salvación. Habla, Espíritu Santo, y convéncenos y quita toda duda de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy estamos concluyendo esta serie de enseñanzas que tienen que ver con la seguridad de la salvación del hermano Joel Vicky, y nos han enseñado en este transcurso de las enseñanzas la importancia de la seguridad. ¿Por qué algunos hermanos carecen de esa seguridad? ¿Cuáles son los fundamentos y cómo avivar esa seguridad? En esta última lección trataré de replicar lo que el doctor Vicky enseña sobre algunas aplicaciones prácticas de la seguridad, donde nos ofrece consejos para quienes carecen de esa seguridad de la salvación o luchan con las dudas. Vamos a ir a la Escritura, a Marcos capítulo 5, versículo 35-36. Vamos a hacer un análisis de este texto. Sabemos que en la Escritura Dios nos muestra, y es su deseo, que sus hijos confíen y que aprendan a depender de Él. Dios quiere que tengamos seguridad de salvación en Él. Por esta razón en la Biblia encontramos pasajes de exhortación, como en Juan 10:27, que dice: luego dijo a Tomás, después de que Cristo resucita, dice: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En Marcos 5, 35-36, la palabra nos dice: mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga. Estamos hablando del milagro de la resurrección de la niña de Jairo, ¿no? Entonces llegan los enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Él le había pedido que fuera, que su niña estaba agonizando, pero le avisan que ya no molestara al maestro porque la niña ya había muerto. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Entonces podemos ver que el Señor quiere que su pueblo, sus hijos, depositen la fe en Él, que tengan seguridad en Él. Así como los anteriores textos bíblicos que acabo de leer, hay muchos otros que nos exhortan a creer y a creerle a Dios. Pero el siguiente texto que vamos a leer, nos muestra que una persona, a pesar de ser creyente, necesita orar a Dios pidiendo que su fe sea acrecentada. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos pedirle a Dios que nuestra fe sea creciente día a día. ¿Por qué? Porque aún hay incredulidad en nuestro corazón. Y eso se trata del tema, ¿no? De eso se trata la enseñanza, de esa inseguridad que nos embarga a veces si verdaderamente somos salvos. Sabemos que la salvación está en Cristo y sabemos que solamente creyendo en Él hay salvación. Pero aunque somos salvos y somos conscientes de eso, que somos hijos de Dios, aún nuestra carne nos cuestiona, nuestra mente, sobre si somos o no salvos, y entran las dudas en nosotros
en cuanto a nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Vamos a mirar el texto de Marcos 9, 21 24. Este es la Biblia de las Américas. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Vamos a mirar el contexto de este pasaje. Este está en el capítulo 9, donde nos habla sobre la transfiguración. ¿Sí? Jesús había estado en el monte con los discípulos, con algunos de sus discípulos, y les había concedido ver su gloria. La transfiguración de Jesús. Al bajar del monte se encuentra con una gran multitud y algunos escribas que discutían con los discípulos porque no pudieron sacar al joven a un demonio, a una persona, a un demonio que lo poseía y que lo quería destruir. Ahora, ese es el contexto. Ahora, ¿qué nos enseña el pasaje? El pasaje nos habla sobre la oración y la fe. El pasaje resalta la conexión que hay entre la fe y la oración. No se puede tener verdadera oración sin fe. Pero la oración es también el camino para una mayor fe. También nos muestra la debilidad de la fe. La incapacidad de los discípulos al expulsar el demonio se atribuye a su falta de fe, así como la incredulidad de la multitud que cuestionaba a Jesús. Pero vamos a ir al versículo clave para la clase de hoy. Se dice que el padre del muchacho... ¿Qué dice el padre del muchacho al Señor? ¿Qué dijo? Creo. ¿Ayuda a qué? A mi incredulidad. Esta declaración es fundamental. No es una declaración de fe perfecta, sino un reconocimiento de la insuficiencia de su propia fe y una petición a Jesús para que la fortalezca. ¿No nos pasa a nosotros algunas veces esto? Oramos, pero como que no creemos. Y cuando el Señor nos responde la oración, nos quedamos admirados. ¿Por qué nos admiramos? Porque cuando hemos orado, dentro de nosotros ha habido incredulidad. O sea que oramos por si acaso. Entonces necesitamos acercarnos al Señor para que día tras día acreciente nuestra fe, que podamos confiar plenamente en lo que dice la palabra, las promesas que Dios nos hace, que son ciertísimas, que nunca van a fallar. Aquí se enfatiza que la fe, incluso la fe de un creyente, puede ser débil y necesita ser fortalecida por Dios. Y así como el padre afligido por la salud de su hijo clama a Jesús para que le acreciente la fe, es necesario que aquellos que creyéndose hijos de Dios y que constantemente dudan de su salvación, clamen también al Señor. ¿Tiene dudas? Clame al Señor. Estos medios de gracia que Dios nos concede también son oportunidades para acrecentar nuestra fe y reafirmar nuestra seguridad de salvación. Ahora, a continuación voy a enumerar 10 consejos que nos da el hermano Joel Vicky para fortalecer la fe en nuestra seguridad de salvación. Luego hablaré sobre el pecado de la duda que puede dañar nuestra fe. Y por último reafirmaré que la salvación solo es en Cristo y que está disponible para todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Bien? Entonces voy a iniciar a exponer 10 consejos que pueden ser necesarios para aquellos creyentes que sienten que no están cerca de Dios y que tienen dudas de su salvación. Vamos a mirar 10 consejos y espero que los pongamos en práctica. Si la duda nos abate, si la duda nos constriñe, estos consejos nos pueden ayudar. Mire, uno de los consejos es: ora a Dios por luz. ¿Para qué?
para que el Espíritu Santo te convenza que verdaderamente eres un hijo de Dios y que tienes la salvación asegurada por la obra de Cristo hecha por ti. Cristo ya hizo todo. Nosotros no podemos hacer nada. Es la obra de Cristo, pero necesitamos que esa obra sea iluminada en nuestro entendimiento y que nos apropiemos de esa obra para tener seguridad de salvación. B. Pase tiempo meditando en las promesas, especialmente en aquellas que llenan tu corazón, tu alma. Hay ciertas promesas en la Biblia que como que nos pegan, ¿verdad? Que como que eso es para mí. Aprópiese de eso. Entendiendo que las promesas de Dios nunca dejarán de cumplirse, pues Él lo que prometió lo va a cumplir. ¿Qué dijo Él? Cielo y tierra pasarán, ¿verdad? ¿Qué más? Sus palabras no pasarán. Cuando yo deposito mi confianza en las promesas de Dios, habrá paz en mi corazón y acrecentará tu seguridad de salvación que Dios ha prometido a los que creen en Jesús. C. Corre a los fundamentos del Evangelio. ¿Tienes dudas de la salvación? Corre a los fundamentos del Evangelio. ¿Cuáles son los fundamentos del Evangelio? Que la salvación es del Señor, ¿verdad? Es un fundamento. Por esto vino Cristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pecadores como tú, como yo, que vivió por mí la vida perfecta que no puedo vivir, que murió en una cruz pagando el precio de mi pecado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que el Padre aceptó el sacrificio al levantarlo de los muertos. También un fundamento de nuestra doctrina del Evangelio es que Cristo está en este momento a la diestra del Padre intercediendo por los creyentes, intercediendo por los que Él ha salvado. De modo que estos principios van a acrecentar también mi fe. ¿Por qué? Porque la confianza no puede estar en mí, en mis buenas obras, en lo que yo puedo hacer, en mis buenos modales, en mi manera de hablar. No, todo depende de la obra que fue hecha una vez y para siempre por nuestro Salvador. Otro punto. Examínate si hay en ti las evidencias internas del Espíritu Santo. ¿Tengo las evidencias internas del Espíritu Santo? Dios da esas evidencias a los verdaderos creyentes. ¿Cuáles? ¿Cuáles evidencias? ¿Qué puede evidenciar en mí que yo tengo la salvación? Cuando yo reconozco y aborrezco el pecado. Cuando reconozco que yo soy inclinado al mal, pero a la vez reconozco que en mí hay un aborrecimiento del pecado. Yo no quiero pecar. Deliberadamente no quiero. Peco, pero no porque quiera. Me duele el corazón cuando peco y me acerco al Señor en arrepentimiento para que perdone mis pecados. Entonces hay un aborrecimiento hacia el pecado. Hay un deseo de obedecer a Dios. Hay un deseo de amar a mis hermanos, deseo de tener intimidad con Dios y de servir a la congregación. Y hay otras más evidencias que podemos encontrar en las bienaventuranzas. Hambre y sed de justicia. ¿Tenemos esas evidencias en nosotros? ¿Nos amamos los unos a los otros? ¿Nos servimos los unos a los otros? ¿Intercedemos? ¿Nos exhortamos los unos a los otros? Esas son evidencias que el Espíritu Santo coloca en cada vida, en cada corazón, y que demuestran que verdaderamente yo he sido salvado y puedo estar seguro que tengo salvación en Cristo. Pide al Espíritu Santo que testifique a tu conciencia que eres un hijo de Dios y que Él te guía. ¿Te guía el Espíritu Santo? ¿Qué dice Romanos? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios? Cuando tomamos decisiones, cuando hacemos algún negocio, cuando vamos a viajar, cuando vamos a emprender algo, ¿nos colocamos en la presencia del Señor para que el Espíritu Santo sea guiándonos? Eso es otra evidencia
de que Cristo está en mí, que estoy asegurado en Él. G. Usa los medios de gracia con diligencia. Si tienes dudas, vaya en oración. Estudie la palabra. Participe de la comunión los unos con los otros. Y especialmente participa del sacramento glorioso de la Cena del Señor. Sabemos que la Cena del Señor es un sacramento que recordamos la muerte y resurrección de Cristo. Y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados porque es una conmemoración, es una fiesta. Y esto nos hace llegar a arrepentirnos de nuestros pecados, a examinar nuestra vida, a examinar nuestra fe. Entonces, usar los medios de gracia con diligencia para fortalecer nuestra fe en nuestra seguridad. Apártate de la incredulidad. Debemos apartarnos de la incredulidad, de la mundanalidad, sabiendo que el amor al mundo y los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Procure correr la carrera que tienes por delante con diligencia, mirando hacia la meta final. ¿Cuál es la meta final? Cristo es la meta final. Entonces, si yo ando en mundanalidades y ando en carnalidades, ¿cómo puedo tener seguridad de mi salvación? No la va a haber, ¿verdad? Y eso es lo que nos cuestiona a veces, porque nosotros pecamos, ¿verdad? Y lo más grave es que a veces pecamos deliberadamente, a sabiendas de que estamos pecando, que a Dios no le agrada. ¿Y qué pasa después? Eso corroe nuestra conciencia y nos acusa y nos señala y nos hace dudar de nuestra salvación. Por eso decimos, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que yo nací de nuevo? Con todo lo que hago, con lo que hay en mi pensamiento, si mis hermanos pudieran mirar qué hay aquí en esta cabeza, qué hay en este corazón, ¿será que yo soy un hijo de Dios? Entonces, todas estas actitudes, estas decisiones, estas proposiciones de mi corazón de abandonar la incredulidad, la mundanalidad, el pecado y acercarme a Dios, eso va a fortalecer la seguridad de mi salvación. También debemos recordar que nuestra identidad está en Cristo. Dice Colosenses, dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo Jesús. Me identifico con Cristo. Me parezco a Cristo cada día más y la meta es ser igual a Él en su carácter. Pero no puedo ser identificado con Cristo cuando ando en camino de pecado y en camino de incredulidad. Dice también Romanos 6:11, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Otro punto, cuestiona y reflexiona en lo que los puritanos llamaron la solemnidad de las 4 cosas. Los puritanos eran muy estudiosos, eran muy reflexivos con respecto a la palabra, y ellos llamaron la solemnidad de las 4 cosas a 4 cosas. ¿Cuáles? A la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. ¿Sí? Son solemnes. La muerte es solemne, el juicio de Dios es solemne, el cielo y el infierno. Nos invitan los puritanos a reflexionar sobre eso. Reflexionar sobre eso nos prepara para la eternidad después de este viaje, de esta peregrinación por este mundo. Recordar las palabras de Cristo dichas en Marcos 8, donde Cristo dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y perder su alma? Caminamos desesperadamente haciendo riquezas, consiguiendo fama, consiguiendo títulos, esforzándonos por adquirir cosas. Pero Cristo dice, ¿y lo espiritual dónde está? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Entonces, el meditar en estas cosas, en que va a haber un juicio, que me presentaré delante de Dios, que van a ser exhibidas todas mis actitudes
los deseos de mi corazón y mis decisiones que he tomado mientras viva van a ser expuestas delante de Dios y que allí puedo ser condenado o puedo pasar a la presencia del Señor. Meditar en eso, en la muerte, en el juicio, en el cielo y en el infierno, me va a colocar en una posición de buscar santidad, de acercarme más a Dios para que la seguridad de mi salvación se reafirme en mi alma. Otro punto, recuerda la fidelidad de Dios contigo. Dios ha sido fiel durante el tiempo que hemos estado. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? ¿Cuántas veces nos hemos acostado sin comer? A veces cuando no tenemos trabajo o tenemos dificultades económicas es cuando mejor comemos, ¿no? A mí me ha pasado. Cuando menos parece que hay es cuando más hay. Cuando hay que pagar los servicios y no hay por ningún lado, cuando de pronto ahí está la plata. El Señor es fiel en responder por sus hijos. Él es muy responsable y nos ha amado con amor eterno. Entonces recordar eso me afianza a amar a Dios y a agarrarme más a Él. Y Él seguirá siendo fiel, aunque yo le sea infiel. Nadie podrá ser más fiel en este mundo ni en el venidero como nuestro Dios y Salvador. Él es nuestro abogado. Él es Cristo Jesús. Esos son los 10 pasos que debemos recurrir cuando la duda nos asaltan y nos hacen tambalear con respecto a la seguridad de mi salvación. No que no sea salvo, puedo ser salvo, pero aún siendo salvo, hay momentos en que tambaleo, ¿será que yo soy? ¿Será que no soy? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues estos 10 pasos nos van a ayudar a afirmarnos en esa seguridad que Cristo me ha dado al salvarme. Vamos a hablar ahora del pecado de la duda. El pecado que puede dañar nuestra fe. La duda. ¿Qué es la duda? Es la falta de confianza en Dios, ¿verdad? Esa duda impide que las personas reciban bendiciones y generan inestabilidad y desasosiego en la vida del creyente. No se trata de tener pensamientos o momentos de incertidumbre, sino de alimentar y consentir las dudas. No debemos consentir las dudas, lo que puede llevar a la incredulidad y al abandono de Dios. Cuando las dudas me presionan de tal manera, yo tengo que desecharlas. ¿Cómo? Tratando de aplicar esos 10 pasos que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque la duda viene de Satanás y me va a presionar de tal manera que puedo incluso apartarme del camino de Dios, abandonar a Dios y caer en incredulidad. La Biblia nos exhorta en Santiago a que no debemos dudar. Dice, pero el que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la ola del mar, ¿no? Impulsada por el viento, que va de para allá y de para acá, y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, o sea, que duda, es inestable en todos sus caminos. La duda nos priva de las oraciones, de las bendiciones del Señor. No debemos extrañarnos que el pecado de la duda nos asedie. Nos va a perseguir la duda. La Biblia nos enseña que grandes hombres de Dios padecieron de tan grande mal. Y tenemos ejemplos como el apóstol Tomás, ¿no? Que dudó de la resurrección de Jesús hasta que lo vio y lo tocó. Otros ejemplos notables son Gedeón. Gedeón cuestionó por qué Dios permitía que las cosas malas sucedieran a pesar de estar con Él. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas cuando yo estoy con Dios? ¿Dónde está Dios que no me ayuda? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que Dios no me escucha? Cuestionamos la soberanía de Dios y el cuidado de Dios. Zacarías, el padre de Juan Bautista, también dudó. Lo mismo que le pasó a Abraham.
¿Cuándo? Cuando ellos tenían unas mujeres estériles y Dios les prometió que les iba a dar un hijo y ellos dudaron, ¿verdad? Es más, Abraham le quiso ayudar. Y allí nace Ismael, de la ayuda que le quiso hacer Abraham a Dios para que cumpliera su palabra. Zacarías quedó mudo por no creerle al Señor cuando el ángel le dijo que de él nacería Juan el Bautista. La duda no nace de la fe, sino de la debilidad de nuestra carne. Es la carne la que produce la duda. Se puede tener fe y aún así tener dudas, como el caso del padre del hijo endemoniado que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Y dónde nace la duda? ¿Dónde creen ustedes que nace la duda? ¿Dónde aparece la duda? En este mundo. La duda surge en Edén. ¿Cuándo? Cuando Satanás, que es el padre de la mentira, incentiva a Eva a dudar de la veracidad de Dios. Por tanto, la duda es pecaminosa y promueve la incredulidad, siendo la causa principal de todo pecado, ya que roba la gloria a Dios y hace que el cristianismo se vea débil e ineficaz entre los paganos. Es peligrosa también porque tiende a poner nuestros sentimientos por encima de nuestra fe. Ella contradice las Escrituras. ¿Quién? La duda. Contradice las Escrituras. Nos distrae del servicio al Señor, nos niega las respuestas a nuestras oraciones, roba el gozo de la salvación, desafía la doctrina fundamental de que la salvación es únicamente por la fe. Hablando respecto a la resurrección del Señor, la Biblia nos dice de los apóstoles, en Marcos 16 dice, cuando les cuenta a María Magdalena que había visto al Señor, dice, cuando ellos oyeron que Él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. ¿Cómo les parece? Los apóstoles se negaron a creer lo que les decía María Magdalena. Pero ¿qué pasa luego? Cristo resucitado aparece entre ellos y ¿qué les dice? Les dice, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Los confronta, ¿verdad? ¿Qué les reprocha? La duda. Ahora, ¿por qué la duda? Las razones para la duda se pueden dividir en tres clases: razones físicas, razones intelectuales y espirituales. Razones físicas podemos encontrar en nuestro temperamento natural, la depresión cuando hay pruebas continuadas en nuestra vida, el cansancio, el agotamiento por enfermedad puede causar dudas en nuestra fe. En cuanto a las razones intelectuales hay muchas, ¿no? La discrepancia entre la Biblia y la historia. Recordemos que la Biblia, los relatos de la Biblia son textos de fe y espiritualidad, mientras que la historia busca hechos objetivos. La historia se basa más que todo en la, ¿cómo es que se llama? La arqueología, donde ellos verifican si lo que sucedió fue real a través de la historia. La infalibilidad de las Escrituras versus las afirmaciones de la Biblia. La Biblia dice que Dios creó al mundo con su palabra. La ciencia dice que no, que hubo una explosión, el Big Bang. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La ciencia dice que no, que el hombre proviene del mono. Entonces todas esas contradicciones nos hacen a veces dudar de la palabra de Dios, nos pueden hacer dudar. Ahora, cuando usted empieza a pensar en la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, ¿de dónde aparece el mal? ¿Por qué? ¿Dónde apareció el pecado? ¿Por qué el pecado? Si Dios sabía que Satanás iba a revelar, si Dios sabía que Adán y Eva iban a caer, ¿por qué los creó? ¿Por qué aparece el pecado? ¿Por qué permite eso? Entonces son cosas que abruman a una persona que no está firme en la fe, lo hacen dudar, incluso lo hacen renegar de su fe, volverse apóstata. Los milagros
La teología liberal cuestiona los milagros de Jesús. Pero la mayoría de las dudas provienen de razones espirituales. La falta de discernimiento espiritual que hay en nosotros a causa del pecado, la falta de ejercicios espirituales como orar, como estudiar la palabra, la falta de amor, la frustración al ver nuestros insignificantes frutos, las tentaciones del mundo y de la carne, lo mismo que los ataques de Satanás, que es nuestro implacable adversario, nos hacen dudar de nuestra salvación. ¿Cuáles son los remedios? Confrontar las dudas antes que deterioren nuestra fe. ¿Confrontamos nuestras dudas? ¿Cómo? Con lo que los puritanos llamaron los soliloquios espirituales. ¿Qué es eso? Son conversaciones personales conmigo mismo, donde yo me hago preguntas, como lo hacía el salmista David. Voy a tratar de ser breve, aunque ya iniciamos tarde, ¿no? Por las fallas técnicas que había. Los salmos nos muestran cómo David en sus circunstancias se exponía delante de Dios todos sus problemas, sus temores, sus angustias. Le hablaba a Dios y hablaba consigo mismo para darse fortaleza y darse confianza. En el Salmo 42:11 hay una expresión de David que él dice, hablando consigo mismo, lo que se llama un soliloquio, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Sí? Como hablando conmigo mismo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Entonces nosotros cuando tenemos problemas de dudas debemos confrontarnos a nosotros mismos esas dudas. Ir a las promesas, aferrarme de ellas, apropiarlas y decirle a mi alma, no dudes, solamente cree, como le dijo a Jairo. En segundo lugar, deja que la obra de Dios eclipse la obra de las tinieblas confiando plenamente en nuestro sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que es infalible, es todopoderoso. Él ha prometido no dejarnos solos y quien nos ha dado ya la victoria contra el pecado. Recuerde que en Cristo somos más que vencedores. Debemos rodearnos de personas espirituales de mayor entendimiento bíblico y mayor búsqueda de Dios. Mire, la santidad como la pecaminosidad es contagiosa, dependiendo de con quién te juntes. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted anda con borrachos que sea muy sanito, a la larga, ¿cómo va a terminar? Borracho. Si no eres fumador, a la larga vas a aprender a fumar. Pero si usted se junta con una persona santa, que busca de Dios, que le vive hablando la Biblia, recordando las promesas de Dios, las amenazas que hay en la Biblia también, ¿qué va a hacer? Lo van a poner a meditar y lo van a poner a reflexionar y lo va a hacer que usted busque a Dios y se consagre a Dios. Si tus dudas son severas, examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. Si no lo estás, si no eres creyente y aún no has sido salvo, ¿qué debes hacer? Corre a la cruz de Cristo. Pide luz a Dios para que puedas entender tu terrible situación que te está llevando al infierno. Pide a Dios que te conceda arrepentimiento y fe. Y que pueda confiar en Dios. Ezequiel 18 dice, hablando de Dios, dice, pues yo no me complazco de la muerte de nadie. Dice el Señor Dios, arrepentíos y vivid. Y vuelve a repetir en Ezequiel 33, dice, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? También debes saber que Dios habla al no salvo diciendo, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Dios invita al no creyente a que venga a las aguas, que beban gratis, que compren sin dinero,
Y el Señor Jesús también dice, hace una invitación al pecador no arrepentido, al que no tiene la seguridad de la salvación, al que no es salvo. Dice Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, ¿qué? No lo echaré fuera. Amigo no creyente, si hay un amigo no creyente hoy aquí, y oyes y me ves, ¿puedes creer que estos versículos hablan a tu corazón y que son una invitación para venir al Señor en arrepentimiento y fe? Recuerda, amigo, que la vida es muy corta, es pasajera, y como dije anteriormente, debemos meditar en las 4 cosas sublimes que llamaron los puritanos. ¿Cuáles? La muerte, el juicio, el cielo y el infierno. También en el credo de los apóstoles se nos dice que Jesús vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y a dónde crees que será el destino eterno de tu alma si no buscas a Jesús? Querido amigo, hoy es el día de salvación. Pida a Jesús que te salve para que te lleve a los brazos de Cristo. Seguro Dios te va a escuchar. Entonces tendrás seguridad de salvación eterna y podrás juntamente con nosotros darle toda la gloria a Dios eternamente y para siempre. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta serie de enseñanzas que hoy culminamos, donde nos has enseñado cómo afianzarnos en nuestra seguridad de salvación, por mostrarnos los pasos para reforzar nuestra fe y debilitar las dudas que dañan esa fe. Te pedimos bendigas a tu siervo y nuestro maestro Joel Vicky por darnos estos estudios. Te pedimos también bendigas a todos nuestros hermanos que luchan con la duda en su salvación y que fortalezcas tu fe, su fe. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos.